Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues como ya lo anunciamos, hoy vamos a tratar el tema de madres solteras. Recordamos que estamos en Provocando Despertares con Anadavi. Es bueno mencionarles que contamos como siempre con las puertas abiertas y los teléfonos del 887-2080 y 555-7287 para que ustedes nos puedan platicar cuáles son las emociones, cuáles son los problemas, la problemática actual, en un caso muy determinado o muy atinado, en caso de las adicciones, si en la familia hay alguien adicto o si se convive con algún adicto, nosotros podemos ayudarle. La ayuda es gratuita, pero necesitamos que nos den su testimonio. También para aquellas personas que tienen un testimonio de vida, que hayan atravesado por alguna situación totalmente fuera de lo normal, que hayan sobrevivido a algún evento, algún accidente, alguna situación que en realidad marque una diferencia. Sí es importante escuchar tu problema, es escucharte el cómo fue que lo resolviste. ¿Qué situaciones fueron las que tuviste que pasar para poder sobresalir? No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea la situación financiera, económica, emocional en la que vives, acá siempre encontrarás testimonio de vida y algunas técnicas o algunas situaciones similares a la tuya para que puedas de alguna manera tomar. No quiere decir que sean las atinadas y que sean las únicas, pero de alguna manera colaboramos para que tú puedas salir de esa situación, puedas ver la vida de otra manera y enfocar tu vida hacia un bienestar normal. Posteriormente tú podrás encontrar los medios, o se te darán los medios para que tú puedas encontrar la respuesta a tus preguntas. Bien, madres solteras. Según el INEGI, nos dice que aquí en nuestra República Mexicana hay 5.4 millones de madres solteras. Primero vamos a hacer un análisis de el por qué se disparó. No quiere decir que antes no las hubiera, esto siempre ha habido esa situación. Lamentablemente se va dando más en estos tiempos. Miren, la situación, quiero recalcar primero que es mi particular punto de vista, ¿sí? Pero para los estudios que se han hecho, todo esto empieza a surgir de una manera, digamos, inmediata, a la famosa frase que se hizo rodar por ahí de los años 70, de los años 80, la famosa frase de la liberación femenina. La liberación femenina en realidad nada más fue un rumor, el cual si lo analizamos actualmente, en vez de ser una liberación, fue nada más cambiar el yugo, porque antes se le llamaba estar presas de un matrimonio violento, estar presos de una situación en cual no gustaba y la cual la mujer se sometía o se aguantaba, porque la sociedad y la cultura así lo venían enseñando desde décadas anteriores. Y entonces, ¿qué hace la famosa frase de la liberación femenina? Que entonces provoca, fíjense bien, la palabra tiene fuerza, y entonces provoca que en todas en las mentes de las personas, en los círculos sociales y absolutamente en todas las situaciones, empiece a darse este fenómeno de una liberación, pero de una liberación equivocada. Se menciona la liberación femenina, pero no se le dice bajo qué parámetros, y no tanto porque te digan qué parámetros, sino más bien la liberación femenina, más bien yo diría como darle la apertura a la mujer en otros ámbitos, como viene siendo el científico, como los conocimientos, en la ejerción de los conocimientos. Ahí es donde definitivamente se debería basar la liberación femenina, o sea, que se quitara ese tabú de que las mujeres no tenían la capacidad de hacer esto o cual cosa o ejercer tal o cual profesión.
ahí es donde enfocaríamos, si lo hubiéramos enfocado, si se hubiera enfocado socialmente hablando a esas ramas, entonces sí tendríamos una liberación femenina, porque habría una gran apertura y entonces habría el desarrollo y habría el desarrollo emocional, el desarrollo intelectual de muchas personas del sexo femenino, y las cuales ya pudieran ejercer de manera libre, sin ningún tipo de acosos, de manera libre, la explotación de sus conocimientos. Lamentablemente, el grueso de la población lo toma por otro lado. En este caso, el lado es de hacer exactamente lo mismo que hacen los hombres, pero no lo mismo en el aspecto profesional, no lo mismo en el aspecto, digamos, de explotación de sus conocimientos, sino lo toman en las mismas, llamémosle así, culturas, en que entonces ahora la mujer ya puede hacer y deshacer lo que muchos hombres hacen. No quiere decir que todos, ¿eh? No quiere decir que todos. Ojalá se imitara a los que ejercen algo bueno, a los que dan algo positivo. Lamentablemente esta apertura de la liberación femenina lo único que ocasiona es una disfunción familiar. Sí, así como lo podemos escuchar. Ocasiona una disfunción familiar y se hereda por lo tanto la misma. Porque la función femenina no es más que precisamente confundir a la población. Y díganme ustedes, esto yo no es que yo se los cuente o yo lo invente. Desde la famosa liberación femenina en muchas empresas se utiliza la mano de obra femenina. ¿Por qué? Porque la mujer es más dedicada y está diseñada, digámosle así, para aguantar más el trabajo, los maltratos y, de alguna manera, la compensación es menos. La mujer, con la finalidad de proteger a sus hijos, es capaz de sufrir los horarios, de sufrir los fríos, de sufrir infinidad de humillaciones con tal de llevar dinero a su casa. Y entonces, ¿qué pasa con estas empresas? ¿Qué pasa con estos lugares en donde, es un ejemplo, las maquiladoras? Pero vamos, son muchos lugares, muchas empresas. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que ellos obtienen con esa famosa liberación femenina? Tienen mano de obra más barata, jornadas de trabajo más largas y un sometimiento total. ¿Por qué? Porque ellas como mujeres prefieren someterse a dejar de percibir un salario que no se ha llevado a sus casas. Y los hombres en su momento, pues la rebeldía, la formación de grupos para formar sindicatos, el valor, o a lo mejor el desapego normal de un hombre, digamos normal de un hombre para con su familia, pues lo hacía, o buscar mejores funciones de vida, mejor pago, que entonces lo hacía formar grupos, y de ahí se formaban los sindicatos y de ahí se formaban los pliegos petitorios y se exigía o se pedía que se pagara más. Bueno, pues con las mujeres resulta que esto pues ya decreció, se está nulificando, y entonces tenemos como resultado mano de obra más barata, por lo tanto una disfunción familiar tremenda. ¿Por qué? Porque al haber madres solteras, obviamente ellas van a tener que dejar el cuidado de sus hijos a segundas o terceras personas. Y entonces, ¿qué viene ahí? Ahí viene otro tipo de cultura. Ahí se tiene que educar con otro tipo de cultura. ¿Por qué? Porque ya no hay la imagen del hombre o la imagen paterna. Pero bien, no por clasificar, pero sí para diferenciar. No todas las madres solteras toman esa decisión de separarse por haber sufrido un tipo de violencia, ya sea violencia física, violencia emocional, o sometimiento. Más bien, yo creo que el fenómeno se está dando mucho en nuestros jóvenes, en las mujeres jóvenes, precisamente por eso, porque ya hay una supuesta liberación, y entonces empiezan a tomar
de alguna manera y equivocadamente algunas cosas que no en su mayoría, pero sí muchos hombres hacen, ¿no? La irresponsabilidad de cuidar sus cuerpos, la irresponsabilidad de no usar lo que tengas que usar o de no ceder a lo que no tengas que ceder en su momento. Entonces empieza a ser, ya no hay prohibición, ya no hay un miedo a los papás, porque precisamente la famosa liberación femenina hizo que muchos padres, en este caso padres y madres, empezaran a hablar con esta frase que ha hecho muchísimo daño, y seguirá haciendo si la seguimos manejando. Esta frase que dice que no sufra lo que yo sufrí. Y nos encontramos con que ahora los hijos, con tal de que no sufran lo que uno sufrió, ahora se les da todo sin compromiso, se les dan muchas cosas sin compromiso. Ahora se les permite hacer cosas que inclusive les hacen daño, pero se les permite porque dicen que para que no sufran. Y podemos encontrar en su mayoría o en muchos hogares hombres y mujeres de 30, de 35, 40 años viviendo con sus papás. ¿Por qué? Porque precisamente es eso lo que se está originando con la famosa liberación femenina. No estoy en contra de que las mujeres ejerzan sus derechos, para nada, que no se transquiverse la idea. Ni estoy en contra de las mujeres, ni de las madres solteras tampoco. Más bien yo lo que estoy manifestando es un problema social. Un problema social no porque existan las madres solteras, sino porque se debe de cambiar la manera de ahora de educar. Las autoridades, que son los principales para generar este recurso, deberían de tomar cartas en el asunto. La forma de educar no es la misma. La forma de los principios y de los valores se está perdiendo y se ha perdido, o se está transgiversando. El respeto hacia los demás, ya digamos mayores o menores, cada vez va dejando de existir. Ahora, yo no estoy diciendo que sea una generalidad en determinados grupos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué pasa cuando ya nos encontramos con una madre soltera? Todas tienen una problemática muy fuerte y diferente. Porque ahora la carga digamos carga, o digamos eh, obligación o derecho, que era de dos, ahora nada más recae en una. Y esa una ahora tiene que proveer lo que es la comida, el estudio, el sustento, casa y todo eso. Y aparte de todo eso tiene que educar. Entonces nos encontramos con que no le da tiempo. Y entonces, ¿qué estamos teniendo? En realidad hijos abandonados. En realidad personas solitarias, ávidas de cariño, ávidas de ser escuchados, ávidas de convivencia. Y entonces eso mismo va a dar pauta a que los niños de hoy, que viven en esas circunstancias, crezcan definitivamente de otra manera y se desarrollen de otra manera. Entonces, madres solteras en realidad no es el problema, ni ninguna problemática, sino la manera de educar, la manera de verlo ahora actualmente. Tenemos que cambiar también la forma de comunicarles a ellos el respeto. Ya no funciona como era antes, pero sí encontramos los medios para decirles que se respeten a sí mismos, que respeten donde quiera que vayan, que respeten a las personas, las cosas que no son de ellos. Entonces empezaremos a que, si bien no se puede estar todo el tiempo con ellos y con ellas, empezarán ellos a buscar la manera de respetarse y encontrarán muchas verdades. Esta cifra de 5 millones, punto 300, 400 mil madres solteras, eh, pues nada más imagínense que cada una de ellas tenga 2 hijos. Digo, por tomar un parámetro, ¿no? Entonces estamos hablando de más de 10 millones de jóvenes o de niños que no tienen una imagen paterna. 10 millones. Ahora quiero que hagamos un poco de reflexión. Si las adicciones, si las frustraciones, teniendo a papá y a mamá en el hogar, de alguna manera se daban,
de alguna manera teníamos un índice de crecimiento mes con mes, año con año, en cuanto a adicciones, en cuanto abuso, en cuanto a violencia familiar. Ahora imagínense cuando ya no está ninguno de los dos parámetros. Y digo que no está ninguno de los dos, porque ya sea que la mujer tiene que proveer, tiene que trabajar, no los puede educar. Aunque digan no pueden educarlos. Pueden llevarlos a la escuela, pero educarlos no. Pueden darles conocimiento, pero educarlos no. No tienen tiempo, porque los proveen o los educan. Y el papá pues simple y sencillamente no está. Entonces nos encontramos que estos niños se encuentran sin ninguna de las dos figuras en realidad. Entonces, si antes que había las dos figuras, ¿cuáles eran los resultados de los índices de violencia, los índices de adicción, de vagancia, de todo? Entonces, imagínense qué va a ser ahora que sigan con esta situación de madres solteras. Nos vamos a un corte y vamos a regresar para hacer mella en este asunto. Yaira, ¿y esos zapatos? Esos no pertenecen al uniforme. Dame el número de tu papá. ¿Papá? Pero si yo no tengo papá. Hasta hoy conocí la verdad. Me enteré que mi padre se ha ido cuando supo que yo venía en camino. Cambió su número y hasta hoy de nada se ha sabido. Pues viene, estamos escuchando una canción que cada vez se repite, no la canción, sino se repite más el hecho, ¿no? Aquí hago un llamado a todos. Es el momento de reflexionar, es el momento de entender qué es lo que está pasando. Vamos a ver, la mejor manera de que todo esto no siga creciendo es la prevención, como en todo. Si nosotros aprendemos ¿a prevenir de qué manera? Es bien necesario que platiquemos o que se platique más con los jóvenes. No basta con la información que ellos ven en internet, no basta con la información que le dan los amigos. Es muy necesario que platiquemos con ellos, que los hagamos conscientes del respeto que merecen ellos como personas y del respeto que deben de dar a los demás. Fíjense, aquí hay algo muy importante. Estamos hablando más de solteras, pero siempre donde hay una madre soltera, forzosamente hay un hombre. Si no, una madre soltera no estaría. Forzosamente hay un hombre. Y un hombre, tanto él como ella, necesitan ayuda. Ella, porque debemos de dejar de creer. La mujer debe de dejar de creer en las princesas, en los cuentos de hadas, en el famoso, en la famosa historia diferente. No hay historias diferentes, más bien es engrosar las filas de una historia común ya. Los hombres con mayor facilidad empiezan a obtener pareja, empiezan a obtener mujeres y con la mayor facilidad se retiran cuando viene la responsabilidad. ¿A dónde están esa falta de valores o esa falta de respeto? Se le está perdiendo, fíjense, hay que ser profundos en el tema, se le está perdiendo el respeto a la especie. ¿Por qué es tan fácil ausentarse o por qué es tan fácil tener un hijo o dejarlo de tener? Porque ya no hay respeto ni para la misma especie, o sea, se volvió como una mascota. El hombre se retira y nada más piensa que pues que ya se va y oye, espérate, ¿y la responsabilidad dónde están los valores? ¿Dónde está tu misma imagen o tu misma personalidad
al que estás creando un bebé, estás creando un ser humano, y lo primero que haces es huir. Ahora, si nosotros entendiéramos que ya la situación informativa no nos dijeran y estuviéramos cerrados de ojos, pues, todavía ni por eso te sería perdonable. Pero en la actualidad no creo que haya ninguna situación que no sepas, tu joven, tu señorita, que no sepas a través de internet, a través de los amigos, ningún método de protección. Yo me encuentro en las pláticas, me encuentro en las charlas con muchas mujeres que ya después de 5 de 6 años de casados ya se quieren separar porque ya no aguantan la violencia, ya se acabó el cuento de hadas, ya vino la realidad y ya no pueden. Y muchas de ellas me platican que o me piden ayuda para decirme que les dé la solución, pero la solución la quieren que se las dé en que sigan perteneciendo a ese círculo. No puedes pertenecer a un círculo donde estás siendo violentado. No puedes pertenecer a un lugar donde la amenaza, donde el enojo, donde la ira son el pan de cada día. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que se tiene que hacer? Concientizar. Primero, mujercitas, ya se acabaron los cuentos de hadas. No hay príncipes azules. Así como ustedes, que han tomado la liberación. Imagínense esa liberación a qué ha llevado. Si esa liberación te ha llevado a la falta de irresponsabilidad de tu cuerpo, entonces no es una liberación, entonces es una atadura. Si esa liberación te ha llevado a que dejes tus estudios para que tengas que trabajar por un salario mínimo, entonces no es liberación, es atadura. Si esa famosa liberación te ha llevado a que ahora, lamentablemente, como en muchos lados, y lo digo sinceramente, en muchos lados vas a bares o antros y la mayoría son mujeres. Esa es la liberación que tú pedías. Eso es lo que tú querías, mujercita. Con eso de liberarte, entonces lo único que estás provocando, o lo único que se está provocando por no entender lo que es liberación, se está provocando que venga otra generación, una generación con demasiados faltantes en armonía, con demasiadas emociones frustradas. ¿Por qué no recapacitamos en esa famosa liberación? ¿Por qué no? Fíjense que ahora ya las tatúan y les dicen que son guerreras. ¿Guerreras de qué? Cuando ya frustraste toda tu vida. Y aparte no nada más fue la tuya, sino la de tus hijos. Ahora, no estoy condenando ni mucho menos. Lo único que te estoy diciendo es hay que recapacitar. No eres ni guerrera, ni eres mujer de hierro. Tampoco eres culpable. Pero que no te llame la atención colgarte ese título, ni de guerrera ni de mujer de hierro. Porque con eso ya te están engañando otra vez. O sea, te están diciendo que tienes que amolarte, que tienes que sufrir, que tienes que trabajar, que tienes que hacer todo. Y con eso ya eres una mujer de hierro, ¿no es cierto? Precisamente es todo lo contrario. Eres una mujer que de alguna manera está viviendo una experiencia diferente. Hablemos de una experiencia diferente. Ahora, buscar los medios para que esa experiencia diferente traiga a ti una reflexión y traiga de alguna manera lo mejor que puedes darle a tus hijos, como es el tiempo, la calidad de tu tiempo y la provisión. Que si es difícil, sí, no puedo imaginármelo, ¿no? No puedo imaginármelo, más bien lo viví. Y es de verdad admirable cómo ustedes las mujeres tienen tantas capacidades para hacer y deshacer, para desenvolverse, para trabajar, para estar atendiendo. La verdad es que es admirable la labor que hace una mujer. Pero hay necesidad de eso. Si nosotros ahora, en vez de enseñar con el consentimiento, con
con darles todo a los hijos por suplantar una carencia, empezamos a pensar que si bien su sufrimiento no va a ser igual, pero sí debe ser una obtención de compromisos. Y empezamos a educar a que sean hombres responsables, a que a pesar de que las circunstancias, de las situaciones, ahora ellos o ellas sean hombres responsables de sus cuerpos, a que les enseñemos a respetar, a que nosotros se les vaya induciendo a fomentar precisamente lo mismo, a fomentar valores, a fomentar hogares, a que ya no haya más jóvenes, más señoritas que estén en las mismas circunstancias. Obviamente no vamos a arreglar el mundo, obviamente esto va a seguir creciendo. Pero a ti que me escuchas, a ti que a quien pones atención y a quien le interesa, por lo menos un núcleo familiar, para ti es este mensaje. Mira, hay muchos caminos y el mejor camino y el único camino en donde vas a encontrar todas las respuestas es a través de tu espíritu. Deja de sufrir. Deja de pensar que eres un mártir o que te fue mal o que tuviste una experiencia mala. La situación está así, es real. Estés donde estés. Ya seas mamá soltera, ya seas papá soltero, ya sea cualquier situación que estés pasando, la única solución siempre va a ser la misma. Busca ayuda, ve a tu espíritu, busca ayuda. Y empieza a mirar de diferente manera la vida. Todo tiene un principio. Y ese principio, para que tú encuentres a la persona que vive dentro de ti, es que tú des el primer paso. Que el ego y la frustración no sean el impedimento para que tú digas, voy por este lado. Empieza a vestirte de humildad. O sea, el chocar con la sociedad, el estar en desacuerdo con la sociedad, el estar en rebeldía con la familia, con los acontecimientos, con lo que vistes, con lo que vives, con todo eso. Estar en rebeldía lo único que lleva es precisamente ese tipo de sufrimientos. Ahora puedes estar en contra, pero nadie absolutamente va a transformar tu vida sino tú mismo. Y la única forma de hacerlo es entrando al espíritu, meditar, platicar contigo mismo y empezar a cambiar modos, acciones y palabras que te llevaron a cometer estas experiencias. En algunos libros y en algunos programas nos dicen, y eso es cierto, nosotros somos lo que vemos, somos lo que oímos, lo que comemos. Y entonces hay que hacer una reflexión. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué tipo de televisión estoy viendo? ¿Qué tipo de música escucho? Si estoy escuchando música violenta, con eso estoy llenando mi espíritu con violencia. Si estoy viendo programas o películas violentas, con eso estoy llenando. Mira, y si no me crees, te voy a poner un ejemplo. Ve una película de terror y verás si en la noche puedes dormir, a comparación de que si no la hubieras visto. Entonces, ¿qué es lo que no te deja dormir? Lo que viste y se quedó en tu interior, o lo que no viste. ¿Quieres otro ejemplo? Llénate de noticias de tragedia. Y entonces empezarás a formar temores en tu cabeza, en que si haces esto te va a pasar esto, en que si haces lo otro te va a pasar otro, en que si viajas te pueden asaltar en carretera. Entonces vas a empezarte a llenar de temores. Entonces, sí somos lo que vemos, sí somos lo que oímos, sí somos lo que comemos, sí somos todo eso. Entonces, hay que ver de qué manera veías la vida. Si antes el ver la vida como la veías te llevó o te está llevando a un sufrimiento, a una cadena, entonces, ¿por qué no voltear hacia el otro lado y empezar a ver de otra manera? O sea, ¿qué te lo impide? ¿Tu ego? ¿El darte cuenta que estabas equivocado? Pues te vas a dar cuenta tarde o temprano. ¿Por qué? Porque la cadena de sufrimiento va a seguir. Cuando entiendas que no eres capaz, tú por ti mismo, con tu inteligencia, de voltear la cabeza, y que tienes que necesitar de alguien, y de ese alguien es un ser superior, de ese alguien es un creador. Entonces, cuando
acudas al Creador, Él te va a ayudar a voltear y va a transformar tu vida. La humildad, ¿en qué consiste? En precisamente darte cuenta que tú no puedes hacerlo. Tú solo, por ti mismo no puedes hacerlo. Porque a lo mejor ya lo has intentado. A lo mejor ya has luchado con ello, pero no has podido vencerlo, ni has podido cambiarlo. Yo conozco personas de las terapias, de los grupos, en que tienen la misma problemática por años. O sea, no te estoy hablando de una problemática de mamá soltera, estoy hablando de cualquier tipo de problemática. Y cuando llegan conmigo o me piden asesoría o terapia, platicamos y todo eso. Y de momento empiezan a sentirse bien y se retiran. ¿Y qué es lo que pasa? Que apenas empiezan a sentir bonito o empiezan a sentir alivio y creen otra vez que ya ahí terminó y sigue. No. Nada más ve cuántos años viviste para tener esa adicción, para tener esa vida que llevaste. ¿Cuántos años bastaron? ¿15, 20, 30, 40? Entonces, ¿cómo crees que vas a cambiar en un día o en una semana o en un mes? No puedes. No puedes. Porque se fueron formando tantos apegos que para quitar un apego, fíjate, tan solo un apego requieres de más de 300 días. Un apego, y eso con terapia. Ahora, si hablamos de varios apegos, ¿cuántos años tendrían que ser? Pero esto no es tanto lo importante es la decisión, porque todo empieza en tu interior. Cuando decides cambiar tu vida, cuando decides intentar ver de otra manera, siempre es en tu interior. Y tu interior te va a responder y va a ir poniendo a las personas, a las cosas, las situaciones, de la manera en que tú vas a poder ir cambiando. Les voy a dar un ejemplo. Cuando un adicto quiere dejar de tomar, un alcohólico quiere dejar de tomar, tiene que cambiar su entorno por completo. Si él sigue con sus amigos, con los que tomaba, va a recaer. Si sigue en su círculo familiar, donde también se toma, va a recaer. Si sigue en el mismo trabajo donde trabajaba, va a recaer. ¿Por qué? Porque todos esos círculos los contaminó él. No lo contaminaron a él, ¿eh? Él siempre va a decir que fueron culpables las otras situaciones, pero no. Él contaminó todos esos lugares, todas esas acciones. Por lo tanto, identifica cualquier lugar, cualquier acción con eso. Entonces, es lo mismo para cualquier adicción. Para que el individuo deje de tomar se requieren de 3 meses, estamos hablando casi de 100 días. Simple y sencillamente para que, fíjense, para que la sustancia se vaya eliminando de su cuerpo por completo. 100 días de abstinencia. En esos 100 días suceden muchas cosas. Pero quiero decirles que para todos los cambios son 100 días. Si tú quieres cambiar una actitud, son 100 días de estar repitiendo lo contrario. Si quieres cambiar un hábito, son 100 días para estar dejando ese hábito. Entonces estamos hablando de un hábito. Y entonces viene el otro hábito. Ahora tú vas a decir, ay, pues qué aburrido. No, sabes que no es aburrido. Sabes que es muy importante y muy padre. Cuando vas entendiendo que la vida se trata de eso. De ir rebasando las situaciones, los hechos, las personas que tú provocaste. O sea, nadie más es responsable tuyo más que tú provocaste que dieran ese resultado. Es cambiarte la camiseta. Cambiarte la camiseta de egos y de la soberbia por la humildad y la sencillez. Es ser uno contigo mismo y caminar en diferentes pasos. Pasos que nadie haya recorrido, sino que tú empieces a caminar. No importa dónde estés ni a qué te dediques. Lo más importante es que intentes, de una vez por todas, entender que la quietud, la paz y la felicidad se encuentran dentro de ti. Que esos 3 elementos no te los va a dar absolutamente ni un saco de dinero, ni una posición económica, ni un puesto. Ninguna mujer para las mujeres, para los hombres y ningún hombre para la mujer. Nadie te va a dar lo que por derecho ya veniste equipado. Pero hay que quitar eso. Miren, hay personas que sufren mucho porque no les llega el dinero, pero estamos hablando de dinero. Y me dicen, y es que no solucionan mi problema, pero siguen haciendo exactamente lo mismo. Si tú sigues haciendo exactamente lo mismo, vas a obtener el mismo resultado. Si tú quieres dejar de tomar,
pero no te sales de los círculos de adicción, vas a seguir tomando. Si tú quieres no llevar una vida de esclavitud, vamos a ver como mamá soltera, quédate primero el papel de mamá soltera. ¿Por qué no mejor te pones la camiseta de mujer? Que la verdad la de mujer, esa es bastante amplia, es bastante, ¿cómo les podría llamar? Bastante amplia, pero les queda muy pocas. Quitarse ese tabú de que no eres ninguna luchadora, ninguna guerrera, ni ninguna mujer de hierro. Eres una mujer. Eres una mujer la cual tiene ahorita una responsabilidad. Eso es todo. Pero una mujer digna, una mujer que edifica, una mujer que camina erguida, una mujer que no necesita, sino precisamente te has convertido en una mujer, porque esa misma responsabilidad te la está dando. Y entonces, cuando tú empiezas a caminar de esa forma, van a empezar elementos, en todos los aspectos, van a empezar elementos a surgir, tanto en tu vida personal como social y cultural. Y muy importante es alejarte de los círculos de adicción, de los círculos de problemas. ¿Cuál sería un círculo de problema? Por ejemplo, si eres una mamá soltera y el papá vive en la misma colonia que tú, pues mira, retírate de ese lugar. Si él no lo va a hacer, tú retírate. Busca en otra familia, en otro lugar donde estés. El caso es romper por completo esa mala situación. Hay personas que se quejan por decir, es que a mí no me dan lo necesario, pero siguen gastando lo mismo o siguen gastando más. Entonces, ¿cuál es lo necesario? Debemos entender una cosa, los cambios única y solamente van a estar dentro de ti. Y la única manera de encontrarlos es yéndote a tu espíritu, la única guía a cualquier problemática. A mí, me voy a despedir con esta frase. Estando el mundo tan loco, ¿por qué no buscamos a los psicólogos? Y no para que nos mejoren, sino simple y sencillamente para estar un poco más locos, pero locos de amor, locos de felicidad, locos de alegría. ¿Okay? Nos vemos de aquí 8 días y acuérdense, provocando despertares, suena y seguirá sonando mientras ustedes nos sigan. Muchas gracias, buenas tardes.